Listo, veamos qué bloques son los que tienen como tal atributos. Miren que hay algunos bloques que se les puede incorporar texto, pero depende de la posición en la que se ponga en el plano, digamos que nos complica un poco el tema de la disposición del texto. Por ejemplo, las válvulas. Ven que las válvulas, algunas se disponen de forma horizontal, ¿no es cierto? Y el texto va aquí debajo, y otras se disponen de forma vertical y el texto va a un lado. Entonces, si utilizamos un bloque con un atributo, cuando rotemos el bloque, pues el texto también va a quedar rotado. No sé si eso afecte normativamente en el plano, si eso genera algún cambio. Claro. Entonces, por ejemplo, en las válvulas sería complejo incorporarle ese atributo. ¿Sí? Y yo puedo hacer unas horizontales con texto horizontal y otra vertical. Habría que crear un bloque para cada cosa. Claro, uno para cada uno. Entonces hagamos el ejercicio con este de acá, ¿cierto? Hagámoslo acá. Ahí estás con el PDF. Aquí estoy con el PDF, pero no lo he importado. Listo. Digamos que es este bloque. Voy a copiarlo acá. Este mouse está sensible. Bueno, aquí por defecto, pues esos son textos que se ponen con la herramienta de texto, que puede ser texto de línea múltiple o texto de una línea, ¿no es cierto? Que ya hemos visto. Si queremos que cuando le demos doble clic al bloque y le podamos modificar este valor, pues tenemos que crearlo con una herramienta de atributo, con una definición de atributo, ¿no es cierto? Entonces, dibujado el bloque, hay que ajustar el atributo dentro de ese bloque. Vamos a ponerlo en una capa que se llame texto. ¿En qué capa está? Dijimos que esta era una capa de ¿qué? De componentes. ¿Recuerdan cuáles fueron las capas que creamos? Esa no sería la capa de instrumentos. Instrumentos, sí, señor. Muchas gracias. Vamos a ponerle en instrumentos. Y en texto vamos a adicionar un atributo. Vamos a definir el atributo. Miren que eso aparece en el menú de inserción, ¿no es cierto? En el mismo menú donde insertamos o donde creamos los bloques. Cuando le damos clic en definir atributos, lo primero que nos pregunta son esos parámetros, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el identificador del atributo? ¿Qué es lo que debe aparecer al insertar un bloque? ¿No es cierto? Si no se introduce nada, pues ahí entonces es donde el programa nos va a pedir que introduzcamos información y por defecto es el valor por defecto del atributo, que yo le puedo decir que el valor por defecto sea alguno de estos campos, por ejemplo, el nombre del autor, un comentario, una escala, la fecha. Entonces yo puedo traer información del archivo que yo estoy trabajando. Eso se llama la metadata del archivo, ¿no es cierto? Entonces yo puedo traer esta metadata como parte de un atributo para que por defecto me lo ponga ahí en ese valor. Si yo quiero adicionar una fórmula, un hipervínculo, el nombre del archivo,
¿vale? Entonces, esta es información que él va a traer por defecto del archivo como tal. Si lo dejamos en blanco, pues es lo que ya le vayamos a poner aquí. Entonces, el identificador podría ser tag, ¿no es cierto? Y la solicitud, pongámosle este valor para ver cómo queda. Esa E, ¿por qué queda en una segunda línea? ¿Qué quiere decir eso? No, no cabía. ¿No cabía? Ok. Así que puede ir todo en una sola línea, ¿no es cierto? Sí. Listo. Miren que del atributo yo puedo configurar qué tipo de texto voy a utilizar. Aquí donde dice estilos de texto, esos estilos de texto son los que tiene por defecto el programa. Así como tenemos estilos de cota, también tenemos estilos de texto. Entonces, la idea es que escojan un estilo de texto con una fuente tipo Arial, ¿no es cierto? Y la altura del texto pues la ajustamos dependiendo del tamaño del bloque. Vamos a dejarlo así en 2.5 a ver cómo se ve y vamos a ponerlo acá. Miren que cuando le damos doble clic al atributo, ya no nos vuelve a mostrar los parámetros de edición del atributo. ¿Sí? Donde volvemos a ver los parámetros con clic derecho y la opción de propiedades. Entonces aquí en esta ventana nos muestra las propiedades de ese atributo. ¿Sí? Miren aquí, definición de atributos, la capa en la que está dibujado y los valores, el identificador, la solicitud, el valor y el estilo de fuente. Vamos a cambiar de el tamaño al estilo de fuente y vamos a moverlo. Esos estilos de texto aparecen aquí en la herramienta anotación. Miren que aquí en anotación tenemos estilos de texto y estilos de cota. Entonces yo puedo tener varios estilos de texto en mi dibujo y a cada estilo de texto le puedo asociar un tipo de fuente, si lo quiero en cursiva, en negrilla, y le puedo definir también una altura, ¿sí? O puedo definir estilos de texto de acuerdo a la cota o el estilo de cota que yo vaya a crear. Ustedes ya utilizaron esa herramienta, ¿no es cierto?, de acotado. Sí. ¿Sí la han utilizado? Cuando estábamos acotando, en algunos planos salía la letra muy grande y en otras salía muy pequeña, ¿no es cierto? Eso depende también del estilo de cota, que es lo que aparece justo debajo de los estilos de texto. Tienen que todo está aquí en este menú, le dan clic y aquí está estilos de texto y estilos de cota. Entonces los estilos de cota, cuando entramos a modificar un estilo de cota, tiene asociado ¿qué? Un estilo de texto. ¿Sí? Entonces, estos estilos de texto aplican tanto para los textos normales como para los textos que tienen las cotas. Aquí lo que podemos hacer es crear el bloque, vamos a crearlo, a ver, con este tamaño que le definimos, de 1.2 de altura, a ver cómo queda. Vamos a crear el bloque. ¿Cómo se podría llamar este bloque? ¿Qué nombre le ponemos a este bloque? Transmisor. Transmisor. Listo, entonces miren que automáticamente cuando se crea el bloque, cuando lo vayamos a insertar, él inmediatamente nos pide diligenciar la información del tag.
Pero cuando dice el nombre del bloque, ¿por qué tiene ese tag? Claro, Hay que cambiarle ese tag, así es. Entonces vamos a editarlo. Vamos a editarlo. Y vamos a editar el atributo y aquí el identificador no es este, sino que el identificador es este. Aquí es donde va el tag y aquí es donde va el valor. ¿Cuál sería el valor ahí? Ok, 500. Hacemos cambio, vamos a insertarlo otra vez. Ahora sí. El nombre del bloque es este, transmisor, y el tag es lo que yo lo voy a poner aquí. Entonces yo puedo poner varios atributos, por ejemplo, si mi bloque tiene varias líneas de texto, yo puedo poner varios atributos y él los va a incluir ahí en ese bloque. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que nos toca ajustar manualmente el tamaño del texto. Miren que si le dan doble clic, vamos a darle doble clic al bloque, aparece el editor de atributos mejorado y desde aquí yo ya puedo cambiar el tamaño del texto. Por ejemplo, que lo deje en 1 milímetro. Si no tengo que entrar a editar el bloque, sino que simplemente le dan doble clic al bloque y aquí en opciones de texto ya puedo cambiar el tamaño del texto. Si lo quiero centrado, si lo quiero justificado a la izquierda, justificado a la derecha, y la fuente si lo quiero cambiar el estilo de texto, y las propiedades del tag del atributo que está aquí internamente. De esta manera es que se creó el atributo del rótulo, ¿se acuerdan? Cada una de estas líneas que aparecen aquí son atributos que están como elementos sueltos. Cuando ya se crea el bloque y se inserta y le damos doble clic, nos permite aquí modificar los valores del bloque. Yo estaba viendo que ustedes utilizan un programa que se llama Cadecimo, creo. ¿Vicio? Cadecimo. Algunos utilizan Cadecimo y otros utilizan un programa de Festo, FluidSim. Programa en formato de XF. ¿Sí? Entonces lo otro que también pueden hacer es, crean el diagrama en FluidSim, lo exportan como de XF y luego aquí lo insertan como un bloque desde otro dibujo y aquí donde dice archivos de tipo, lo cambian a archivos de XF. Buscan el que exportaron desde FluidSim y lo importan a AutoCAD. ¿Sí? Y pues qué ventaja tienen, que en AutoCAD ya tienen la plantilla del rótulo con este diseño, ¿no es cierto? Que en FluidSim creo que es difícil crear eso. Y ya lo que hacen es que organizan el diagrama ahí directamente en el plano. Pienso que puede ser una buena opción para ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, la idea con este ejercicio es que organicemos estos bloques, ¿no es cierto?, con esos atributos para que el texto quede amarrado al bloque. Así que cuando se le dé doble clic al bloque, pues me permite editar de una vez el tag que tiene el bloque y con eso pues se finalizaría esta actividad. Ahora, ¿cómo lo guardamos en PDF? Vamos a mirar. Lo podemos guardar o imprimir directamente desde esta opción, desde este icono de trazar. Si tuviéramos una impresora o un plotter conectado, pues aquí aparece en esta opción, ¿no es cierto? Aquí aparecería la impresora que estuviera conectada al computador. En este caso, pues como no hay ninguna impresora, le vamos a decir que nos lo grabe de DWG a PDF. Y